Bueno, pues aquí está todo el SNFast preparado para montar. Bueno, os voy a enseñar primero lo que es soldado aquí, para que lo veáis, lo que he metido yo aquí dentro. A ver, que no me quiero llevar esto. Vale. Bueno, como veis, aquí lo que he conectado es por un lado la batería, aquí el ground, y como yo tengo dos motores, pues he sacado dos negativos y dos positivos de esto de aquí. Después, bueno, no me gustaba mucho, pero bueno, para poner conectar la parte de los servos hay que poner este BEC. Y este BEC pues pone que va a BAT. Yo lo hubiese sacado de aquí, pero vamos, va a BAT. BAT ground, ground, BEC. Y este es la salida para conectarlo aquí a la salida del rail de los servos. Bueno, esto lo vamos a tapar, que ya lo hemos visto. Bueno, por otro lado también he conectado el condensador este, que tal y como os dije, el menos es la rayita aquí y va al ground y el otro va al positivo en la salida. Bien, cerramos aquí, voy a poner esto encima, como veis el cable está conectado ahí y vamos a ir metiendo todos los periféricos que tiene. Bueno, esto es nuestro Bluetooth, nuestra conexión Bluetooth para conectarnos al ordenador. Esto lo vamos a poner en el UART 1. Vale, después tenemos nuestro GPS. Nuestro GPS, que este va a donde pone GPS. Clic, clic. Vale. Esta es nuestra camarita. Pues nuestra camarita lo he puesto en la salida de 12 voltios y va a donde pone cámara. Voy a quitar cables en medio y le voy a poner aquí así. Después tenemos nuestro receptor de la radio, que este pues va donde pone RC. Yo lo quería poner en el lugar 2, pero no he podido, así que en donde pone RC. Bueno, aquí hay una cosa que os quiero comentar. Tanto el RC como el AS, que es para poner un sensor de aire, estos se alimentan directamente desde la controladora de vuelo. El 5 voltios y el negativo van a la controladora de vuelo. Lo digo para que no conectéis el BEC ahí, a donde os sobra, porque si no, lo podéis... No creo que la líe, pero sería centrar 5 voltios por dos lados. Entonces, el RC va aquí, según vemos ahí, el negativo, positivo y la señal hacia arriba. Todos estos raíles de aquí para acá, son la salida de los servos. Estos no tienen corriente ahora mismo, se la tenemos que suministrar con nuestro BEC externo. Por lo tanto, por eso he hecho esta salida y esta salida va a conectarse ahí. Yo lo voy a conectar en el 5. ¿Por qué? Porque la salida 5 no la voy a usar. Voy a meter primero este y después otro. La salida 5 no la voy a usar. A ver. Ahí. Vale. Y por último tenemos nuestro VTX, que es este, un AKK X2, que lo he puesto pues la salida de 726 voltios, que es el positivo, el negativo, y tiene la salida de vídeo. Y después tiene un Smart Audio. El Smart Audio se conecta también, como lo veréis en las instrucciones, y se puede controlar a través del OSD la potencia del VTX. Bueno, pues ya teniendo todo esto, lo que vamos a conectar es, para que lo veamos funcionar, dos servos. Estos dos servos los tengo de derribo, pero lo vamos a conectar aquí en la salida del alerón y el elevador. Simplemente para ver lo que hace. Bueno, tenemos nuestro Bluetooth. Entonces, conectamos. Voy a conectar también la cámara.
Eso lo hace al arranque. Voy a conectar la radio para que se conecte nuestro receptor. Ya está conectado. Voy a conectar el vídeo para grabarlo y que veáis lo que se ve en el OSD, que me parece un OSD impresionante. Vamos, ahí lo tenéis. Y después vamos a conectar el ordenador. ¿Cómo lo vamos a conectar? Pues el cable. ¿Cómo lo vamos a conectar? Pues el cable que teníamos antes para conectar estas cosas, este lo vamos a dejar de lado. Y nos vamos a ir pues a software, donde pone serial, lo damos a Bluetooth, escaneamos, ahí nos va a escanear todos los Bluetooth que encuentre, hasta que encuentre el nuestro. Está aquí el pilotito parpadeando. Y aquí lo tenemos y tenemos que coger el LFBT-S. Conectamos y ya estamos dentro. Ya estamos conectados a través de este. Vamos a ver. Vamos a abrir esto. Muevo el mando. Tengo aquí el mando. Muevo el mando, muevo los botones. Tengo mis canales para cambiar. Vale. Y ahora mismo tenemos pues todo funcionando. Como veis en el OSD, pues para poder entrar en el OSD, el canal 5 o el que tengáis de primer menú lo tenéis que dar 2 veces rápido. Y entra aquí. Si os entra en chino, si os entra en chino, tenéis que ir al penúltimo, a este que pone OSD Mission, le dais a la derecha. Aquí os sale OSD Style, le dais a la derecha otra vez, bajáis aquí y en este último, esos símbolos que pone ahí, eso es el idioma, que está ahora en inglés. Si le doy a la derecha y lo cambio, me lo cambia a chino. O sea que así lo cambio a inglés. Vale. Bueno, todo lo que hemos visto de conexión de la información, los UART, cuáles son. Aquí puedo cambiar el CFG-UTX, me lleva a la derecha y puedo cambiar pues la potencia del OSD, le doy a la derecha y le bajo 5, 1, 2, tal. Puedo cambiar la frecuencia, si cambio la frecuencia pues se me va a ir del canal, entonces de momento no la cambio. Y bueno, aquí tenemos pues parámetros, la estabilidad del sensor, los servos, el control remoto, tenemos todo lo mismo que tenemos en la aplicación. ¿Y qué tenemos el OSD? Pues un OSD chulísimo, porque es el modelo este que tiene formato F16, que es, si subo, vamos a tener aquí como si fuese la movida aquí que te cagas. Bueno, los canales, ¿cómo se cambia? Pues tenemos 2 canales para cambiar. Uno es el canal principal, que tiene una posición arriba y otra abajo, que es, yo lo tengo aquí en Horizon, la posición de abajo la tengo en acro, y la posición central es la que hace que se cambie el siguiente, el otro switch. El otro switch tiene 3 posiciones, que lo tengo en Alp Hall, el del medio Return to Home y el tercero círculo. Esto lo podemos cambiar. No te callarás. Lo podemos cambiar también en nuestro programita. Le damos aquí para abajo y donde pone Fly Mode le damos encima. Y aquí tenemos pues para cambiar el menú principal, el que lo tengo en el canal 6, el submenú en el canal 7, y esto es pues el primero y el segundo son los de arriba y abajo del canal 6. O sea, el primero y el tercero, este está en submenú, y después, una vez que entras en submenú, tienes estos submenús, que lo puedes cambiar. Fácil, vamos, más fácil que... O sea, yo creo que ya podríamos volar.
sea, yo creo que ahora mismo no le voy a mirar a ver, como tengo que cambiar pues la parte de que ya lo cambié, ¿no? El throttle que tenga para 2 y poco más puedo cambiar. Así que seguidme, mucho burro volando y esto está guay. Venga, seguidme, lo vemos funcionando.